Esto es todo lo que un geólogo y hasta quizás un no geólogo deben o deberían saber. Bueno, en el caso de geólogo debemos, sí o sí. En el caso de un no geólogo debería saber y tienen sus razones. En el caso del geólogo, por todas las razones expuestas hace unos momentos, ¿ok? Esto es un mapa de la zona de Nuevo México, en la zona de Estados Unidos, muy bien. Esto está tomado del Bureau, de la oficina de Energía y Minas de Nuevo México, muy bien, si no me equivoco es la parte más septentrional de Albuquerque, muy bien. Y fíjense más o menos en la calidad y en el conjunto de informaciones del mapa que ustedes tienen a continuación. No es solamente el cuadrado del mapa con la geología, con el modelo de elevación digital, las curvas de nivel, las estructuras y todo ello. Si se fijan a la derecha, hay un par de esquemas y descripciones que para nada son inútiles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo lo que ustedes ven a la derecha, que ven aquí como textos abundantes y cuadros, viene a ser la parte estratigráfica del mapa geológico. Si ustedes recuerdan, hace unos momentos hablábamos que el mapa geológico representa las rocas y que las rocas a su vez en la naturaleza se manifiestan, se expresan, se pueden representar como capas, ¿sí? Capas que desde el punto de vista de la ley de superposición de Steno, a propósito, ¿sí? Nos dicen que esas capas pues son más o menos uniformes, son horizontales o más o menos horizontales, pueden ser un tanto inclinadas, ¿no? Y que se apilan de abajo hacia arriba, que sí, perfecto, eso no hay ningún problema. Pero en la naturaleza la estratigrafía va un poco más allá. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si bien la ley de superposición de Steno se cumple, muy bien, puede presentar muchas variantes. Los estratos en la naturaleza o las mismas unidades de las cuales podemos hablar, complejos metamórficos, rocas intrusivas y sobre todo rocas sedimentarias, no necesariamente van a presentar un mismo espesor, un mismo alcance ni horizontal ni vertical. Puede ser bastante variable. En el caso especial de las rocas sedimentarias y que tengan un origen sedimentológico un tanto quizás complejo o meticuloso, como sucede muchas veces en facies mareicas, en plataformas silicoclásticas, por ejemplo, sabe mucho que en areniscas cuarzosas, de onshore, shoreface o offshores, nosotros podemos tener variaciones laterales de los espesores y podemos tener fácilmente cuerpos lentiformes. Cuerpos lentiformes que muchas veces se amalgaman, se apilan uno sobre otro, no necesariamente en la forma en la que Steno, por ejemplo, en su ley de superposición lo había planteado, no de la manera ideal que nosotros siempre lo conceptualizamos en la universidad o en la cabeza. Muy bien, pero lo que sí se mantiene es ese grado de cohesión en las relaciones de contacto. Y esas relaciones de contacto, desde las más básicas, es, por ejemplo, saber si yo tengo un conjunto de areniscas cuarzosas intercaladas, por ejemplo, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Estratigráficamente hablando, con calizas, ¿no? O con margas, por ejemplo, o limoarcillitas, ¿no? Por dar ejemplos generales. Esa es una de las primeras cosas que yo tengo que ver. Otro tipo de relaciones de contacto, por ejemplo, es cuando yo tengo una secuencia sedimentaria o hasta una misma unidad ígnea que pueda estar cortada por otra unidad ígnea, ¿no? O puedo tener una gran unidad ígnea que pueda estar cortado en paralelo o a su vez por un enjambre de diques. Todas esas cosas, quizás que muchas veces las vemos de manera muy general en campo, no necesariamente les prestamos la atención debida, pero es muy importante porque nos dice algo sobre la estratigrafía. Y recuerden que la estratigrafía, desde ese punto de vista, nos indica pues una cronología relativa, muy relativa, pero que es útil al mismo tiempo. Hasta ahora ya hemos hablado mapas geológicos, hemos hablado los cortes, hemos hablado sobre algunas máximas de la geología, hemos hablado sobre la importancia de la estratigrafía y luego lo vamos a seguir viendo. Una de las cosas más importantes, más allá también del reconocimiento petrológico, pues es las relaciones de contacto, lo que yo les decía.
Claro, las relaciones de contacto puede sonar ahora, en estos tiempos, puede sonar algo obsoleto, ¿no? Porque bueno, ¿quién no sabe que en estas épocas que corren, pues ya se está utilizando mucho las dataciones? Creo que es mucho más que lo que sucedía en los años 80, 90, ¿no? Con el potasio argón, 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 ¿no? Ahora el que menos está trabajando con circones, el que menos está trabajando con dataciones uranio-plomo, por ejemplo, ¿no? Lo cual, obviamente, hay que tener un mapa geológico, la geología bien establecida, las relaciones de contacto bien establecidas, pero también coherentemente que esto juegue a favor también, o que de que de alguna otra manera haya un contraste equilibrado con respecto a las dataciones, ¿no? Todo ello tiene que ir de la mano, muy bien. Datación absoluta, ¿no? La geocronología, junto, por ejemplo, con las observaciones de campo. Todo eso tiene que ir amarrado porque me va a decir algo sobre una zona determinada. Y eso es bastante importante. Pero bueno, entonces yo les decía en este ejemplo que tenemos el mapa geológico a la izquierda y a la derecha tenemos la estratigrafía. Y si ustedes se dan cuenta, más abajo, aquí por donde yo tengo el cursor del mouse, aquí en la parte centro inferior del gráfico de la pantalla, se van a dar cuenta que tenemos un esquema también estratigráfico, pero más que estratigráfico, cronoestratigráfico, porque ya normalmente cuando uno hace la división temporal por tiempos, ya estamos hablando de la cronoestratigrafía, y la cronoestratigrafía, desde el punto de vista práctico, pues está atada también a la estratigrafía. Recuerden que la estratigrafía o la litoestratigrafía clásica, que es la que estábamos hablando desde el principio, pues va a respetar las formas de los contactos, va a respetar los espacios entre unidades y todo ello, ¿sí? Pero la cronoestratigrafía es la que ya me dice cómo una unidad ígnea, cómo una unidad sedimentaria ha durado a lo largo de un span timing, es decir, a partir de un tiempo determinado, durante millones de años, posiblemente, lo más seguro, dentro de una zona, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, está muy atado con la litoestratigrafía, es decir, con la litoestratigrafía, que es lo que yo veo en campo, yo llego a establecer relaciones cronoestratigráficas. Y obviamente, si yo tuviese la oportunidad de hacer geocronología, pues genial. Y si tuviese quizás lo más sencillo, en rocas sedimentarias fosilíferas, fósiles que me indiquen una edad ciertamente válida, pues también eso me va a ayudar, en general. Entonces, eso es lo que yo debo tener en cuenta. Un mapa geológico, la estratigrafía, su esquema cronoestratigráfico y bueno, ahora en los mapas que yo estoy viendo de Estados Unidos, de la GeoGS en general, pues también están agregando como mapas así ya generales, como ven acá en la parte inferior derecha, los modelos de elevación digital con estructuras generales, ¿sí? A manera de un mapa de ubicación y también están agregando imágenes de campo. Que dicho sea de paso, ya que nosotros vamos a trabajar también en estos casos, en este curso a lo largo de los días con mapas geológicos del Perú, el Servicio Geológico Peruano también ya está empezando a trabajar también casi con este mismo formato, ¿no? Similar, incluyendo fotos, esquemas cronoestratigráficos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el resumen, para un geólogo, de hecho que uno, independientemente de la escala, debe saber hacer este tipo de documentos. Y aquí lo que yo quiero hacerles recordar es que un mapa geológico, aunque no lo crean, aunque no lo vean quizás conceptualmente, ¿sí? Y si ya se dieron cuenta, genial. Un mapa geológico al mismo tiempo es un mapa estratigráfico. Y ya entenderán por qué, ¿no? Porque todas las relaciones de contacto estratigráficas que yo he visto en campo y que seguramente he descrito en todo este texto que yo tengo aquí o en un informe o lo que fuese, es lo que se respeta en el mapa geológico. Entonces, hay formas para ello, ¿no? Eso lo voy a mencionar en unos momentos. Hay formas, hay ciertos hábitos, hay ciertas prácticas, cantidad de días que yo debo pasar en campo para llegar a entender bien ello. Bien. Y hablaba hace unos momentos
Que bueno, ¿no? Los no geólogos deberían saber esto. ¿Por qué? Bueno, en muchos casos, en muchos países, es muy común utilizar estos mapas para ejercicios, proyectos de ordenamiento territorial. Entonces, no solamente basta con saber qué es un color, ¿no? Qué tipo de roca es un color en específico, sino también saber cómo se distribuye todo ello y realmente qué implica, qué implicancias tiene en función de la geomorfología para establecer un proyecto minero, una represa, una zona de diques artificiales para prevención de caída de rocas en una quebrada, en un valle, etcétera, etcétera. Es decir, que hasta los que no son geólogos, ingenieros civiles, geotecnistas netamente puros quizás, u otro tipo de profesionales que no necesariamente tienen información 100% geológica, deberían al menos tener una conciencia mínima sobre lo que esto importa. ¿Y por qué? Porque la problemática es que al no tener gente que comprenda esto, entonces no le dan la puesta en valor que uno desea, ¿no? Entonces a veces sucede que el geólogo, cuando está con otros profesionales, es como un ser aislado que solamente entiende lo que ve, pero los demás ni hablar. Entonces, hay mucha gente y eso es parte de la educación de los países, de la cultura que se debería incentivar más, enseñar este tipo de cosas, ¿no? Enseñar este tipo de cosas y más aún, creo yo, para los países que estamos, los que estamos en Sudamérica, los países que tenemos a los Andes, ¿no? Como sostén. Y ese es el corte, ¿no? Una cosa es el mapa, ya les decía, y otra cosa es el corte, ¿no? El corte viene a ser todo lo que está debajo del relieve topográfico. Aunque no me crean, cuando uno aprende a hacer mapas geológicos, en general, todo lo que ustedes ven aquí como sección, como corte, o como lo que quizás han visto seguramente en programas de modelos 3D, 2D, rotaciones y todo ello, sin necesidad de todo ello, cuando uno tiene suficiente práctica y experiencia, lo ve en su mente. Uno ve esto, sí. Y no es necesario tenerlo enfrente de la computadora, ya caminando un par de días en campo, estando un par de días o un tiempo relativamente mínimo en el proyecto caminando, pues uno ya se hace una idea 3D en su cabeza de todo esto. Quizás al principio esto que les estoy diciendo no sea tan sencillo, pero yo les digo que con la práctica esto se vuelve algo cotidiano, algo típico, ¿no? Uno se acostumbra a ver esto. Por eso es que muchas veces, seguramente cuando han leído libros o les han enseñado esto, aparte de todas estas nociones fundamentales que yo les estoy dando, cuando han escuchado hablar de los geólogos se dicen pues que tienen un buen sentido espacial de las cosas, ¿no? Y es justamente esto, ¿no? Cuando uno va al campo, ve unas relaciones de contacto, fallas, todo lo que fuese, ya se está imaginando en su cabeza cómo las fallas, los estratos están yendo hacia abajo, ¿no? En corte. Y si ustedes ya tienen eso bien enfocado desde campo, cuando lleguen a la oficina y empiecen a pasar todos sus datos a limpio o tratar de interpretarlos, es una tarea, pero sencillísima. Por eso es que una de las cosas más importantes cuando van al campo, seguramente sus profesores les han dicho, ¿no? Cuando tienen la libreta esta de Reading the Rain, la amarilla, o bueno, u otros que no necesariamente utilicen esa libreta, siempre les dicen, ¿no? Dibujen, tienen que dibujar, ¿no? Y dibujar algunos afloramientos quizás aislados, pero esas geometrías, esas orientaciones espaciales, esas litologías en conjuntas, plegadas, falladas, lo que fuesen, con discordancias o no, dibujándolas es como entra, ¿no? Toda esa información al cerebro. Uno puede dibujar mucho al principio, pero después lo puede dejar y se acostumbra y empieza a tomar todos esos datos mentalmente. Y uno ya puede hacer secciones desde campo ya. Claro que no van a ser secciones escaladas ni nada de ello, pero ya al menos les va a dar el modelo conceptual del sitio donde están, a nivel región, a nivel multiescala o al nivel muy local. Eso es muy independiente. Entonces, eso es lo que parte de lo que yo quiero transmitirles, ¿no? Obviamente no les puedo pedir ahora que salgamos al campo, obviamente, ¿no? No todos tienen la posibilidad o no todos pueden hacerlo, pero en el momento que se pueda, ¿no? Y que hagan todo ello,
tienen que empezar mapeando, viendo bien, tomando sus datos y hacer secciones, dibujos. Y eso les va a ayudar a terminar su mapa, a hacer secciones pequeñas hasta grandes. ¿Bien? Entonces, voy a ir poco a poco. ¿Bien? El detalle es de que ya saben qué es el mapa, el corte y para qué sirve. Y más o menos de qué están conformadas, ¿no? De qué van. Aquí realmente viene lo más medular para la realización de un mapa geológico. ¿Y por qué hablo de la realización o construcción de un mapa geológico? Porque al construir un mapa geológico, implícitamente también ya lo estoy interpretando. Porque para construir o terminar de hacer mi mapa y corte geológico, yo de por sí ya lo estoy interpretando en función de todos los datos, evidencias que yo he tomado como fotos, sketches, dibujos, en la libreta, rumbos y buzamientos, todo lo que fuese, ya lo estoy trabajando. Y recuerden que un mapa geológico es un mapa estratigráfico. Y si yo tengo una buena percepción de la estratigrafía o de las relaciones de corte con fallas, pliegues, intrusiones, pues ya podré ir armando mejor mi mapa 2D y por lo tanto el corte. Aunque no lo crean, esto que yo les estoy mencionando es lo que ayuda, sí o sí, por ejemplo, cuando yo quiero llegar al 3D. No hay modelo geológico que no se haga con un modelo 2D. Y ese modelo 2D, ese rompecabezas, es el mapa y los cortes geológicos. Si su mapa geológico, sus observaciones están mal, por más que tengan el mejor programa del mercado, su modelo va a estar mal. Lo más sencillo, podríamos decir, técnicamente hablando, bien, es ya ir al modelo, ¿no? Pasar los datos hacia abajo, hacia debajo de la superficie topográfica y todo ello. Lo más difícil es caminar, tomar los datos, acopilarlos bien, entenderlos estratigráfica y estructuralmente. Y todo ello, y ahí quería llegar aquí, se va haciendo poco a poco, ¿no? Se sigue un conjunto de hábitos que me parece que personalmente yo los tengo y de alguna otra manera los he visto también en otros colegas. Y aquí voy a hacerles más o menos una lista de esto que les estoy hablando. Bien, por ejemplo, conocimientos de gabinete y de campo, reconocimiento de aspectos geomorfológicos, es decir, si ustedes recuerdan, al principio de la universidad, para los que son de Perú y muy probablemente también para la gente de fuera de Perú, pues uno de los primeros cursos que nos enseñan es geomorfología, ¿no? Cómo reconocer un valle fluvial, una quebrada general, ¿no es así? Saber las diferencias de las escorrentías, ¿no? Desde dónde viene el drenaje, las recogidas de agua, las caídas de agua, estos drenajes, qué formas tienen, ¿no es así? Meandriformes, dendríticas, ¿no es así? ¿Por qué todo esto es importante? Porque esas formas, ¿no? De erosión están ligadas directamente al tipo de roca que yo pueda tener. Obviamente también en función del tipo de clima en general que yo pueda tener en la zona. ¿Bien? Entonces, obviamente, si yo voy más hacia el sur del Perú, Chile, voy hacia la Patagonia, la Antártida, obviamente los climas van a tender a ser más fríos, ¿no es así? Si al contrario, voy más hacia el norte, muy bien, el clima va a ser más tropical, más caliente, y todo ello, de alguna u otra manera, junto con las mismas rocas, el viento, el agua en general en la naturaleza, pues me van a dar a mí formas, geoformas. Y esas geoformas se lapidan, se desgastan, se erosionan en función también de qué estén hechas, ¿no? Una arenisca cuarzosa no necesariamente se erosionará de la misma manera que un conjunto de lavas andesíticas, por ejemplo, o una sucesión de ignimbritas, por ejemplo, ¿no? Y esos reconocimientos generales en el campo, como son capas también, o se observan como capas que puedan variar o no su espesor o potencia, pues se apilan estratigráficamente y a mí ya me dan una idea de cómo poder mapearlas desde una cota alta hacia una cota baja, por ejemplo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Saber cómo se erosiona una quebrada, ¿no? Un valle glaciar, en general. No voy a entrar en detalles tampoco ahí, pero cada una de las formas que seguramente ustedes ya conocen desde la universidad, pues son una respuesta de algo. Litología, estructura y obviamente el clima, ¿muy bien? Que es lo que muchas veces
es el objeto de estudio de los geógrafos. Muy bien. Pero de alguna otra manera también llevan ese control geográfico de la geomorfología. Y eso, inevitablemente, valga la redundancia, vuelvo al mismo punto, tiene que ver con los aspectos litoestratigráficos. Muy bien. Entonces, ¿tenemos que saber sobre geomorfología? Por supuesto que sí. Muy bien. La geomorfología, al mismo tiempo que con la cartografía de campo, que es lo que nosotros, por ejemplo, empezamos a aprender con cursos de topografía, por ejemplo, me ayuda, por ejemplo, a poder ubicarme en una región, en una quebrada, no es solamente para el reconocimiento de esta geoforma, sino también para saber ubicarme en qué lado de la quebrada, en qué lado del valle, en qué parte alta o no alta estoy.